Y ahí vamos a ver, podemos saber si se utiliza o no lo mucolítico. Así que bueno, comencemos chicos la exposición. ¿Se ve muy bien? ¿No le pueden poner pantalla completa? A ver, ahí se ve chicos. Comiencen nomás los alumnos. ¿Se ve completo, Doc? Ahí está, sí, sí, ahora sí. Tenés que apretar ahí abajo donde está la lupita para agrandar el cuadrito como diapo, como para que se vea la presentación y ahí sí se te va a ver toda la pantalla. Ahí Apreté, dice o sea, yo lo presentación estoy de viendo en mi diapositiva. computadora y lo estoy viendo grande, pero no sé por qué ustedes no. Si no pongan presentación de diapositiva, ahí, esto, ahí. Ahí ponga ahí presentación de diapositiva y apriete fuera, para que se vea mejor, no sé. Ahí se ve, ahí lo cambié a presentación de diapositiva. A lo mejor está tildado, si no, deja de presentar y vuelve a presentar y fijémonos si Sí, sale. eso puede hacer, sí, sí. Para Vale. que se vea clarito, por eso le digo. Porque chiquitito no se ve bien. Llegamos a tener un rating de 178 personas, ahora bajamos a 166. No importa, se lo pierden los que se fueron. ¿Estamos bien, chicos? Deje de presentar y vuelva a presentar, señorita Córdoba. ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo o no? Sí, profe. Perfecto. Qué importante es. Bien, Lucía. Nuestra operadora ahí que se quedó con la diapositiva, pero está bien. Bueno, ustedes ven que ya son las 6 de la tarde, hace una hora y media que estamos, súper, que nadie se quiere ir, que eso es importante, ¿me entienden? Que eso es lo que me interesa, que nos quedemos, que aprendamos, y que bueno, y que respetemos a los compañeros. Ahí está, perfecto. Bien, bien. Comencemos nomás. Jero, ¿estás? Sí, ahí está, comencemos nomás. Mi compañero no está. ¿Quién es Jerónimo, Jerónimo? sí, No se Jerónimo le ve. Chodini. ¿Ah? Espere, doctor, un segundo, lo llamo y... Capaz que se ha ido. Chiodini Ferreira, aparezca. Jeremías Fabricio. Bueno, pero siga pasando la diapositiva, vamos hablando nosotros, a ver si entendemos algo. Bueno, doc, ahí empiezo. ¿Ahí está o no? Sí, bueno, él Bien, todavía no contestó, pero bueno, voy a empezar yo. bien, perfecto, bien, bien, así. Bueno, los anticuerpos monoclonales en el asma bronquial grave es el tema que nos toca a nosotros. Bueno, los anticuerpos monoclonales, me gustaría empezar, no pude agregar la foto, pero bueno, los anticuerpos monoclonales fueron descubiertos por César Milstein. Él fue el ganador del Premio Nobel en Medicina en el año 1984. No pude agregar la foto, pero bueno, me parecía importante mencionarlo. Perfecto, muy bien, sí, sí. Bien, los anticuerpos monoclonales, también llamados tratamientos biológicos, son fármacos dirigidos contra moléculas específicas que participan en la inflamación. No se utilizan en todos los pacientes asmáticos ni tampoco como tratamiento inicial, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos se reservan para pacientes con asma grave y en ciertos pacientes con asma grave, no controlada pese a recibir tratamientos inhalados adecuados y optimizados. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que el paciente, si es que fumaba, cesó su hábito tabáquico, no tiene exposición ambiental o laboral a alérgenos, por ejemplo, etcétera. Estos se indican principalmente en pacientes que continúan con sus síntomas frecuentes, que tienen crisis a repetición
que consultan por guardia, que tienen reiteradas internaciones o que tienen limitaciones a la hora de hacer actividad física y además que utilizan reiteradas veces corticoides orales. Bien, además de estar tratados por corticoides inhalados en dosis altas. Bueno, antes de iniciar con un tratamiento con anticuerpos monoclonales, es fundamental que confirmemos que el paciente realmente tiene un asma grave. Bueno, muchas veces el mal controlado no se debe a la gravedad realmente, sino a una mala técnica de inhalación. ¿Qué significa? Que el paciente no está realizando bien la técnica, no, por ejemplo, no bate bien el inhalador antes de inhalar, por ejemplo. Sí. Bueno, Bueno, em, o por ejemplo también una baja adherencia al tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué induce a emplear los anticuerpos monoclonales? Primero, tenemos que emplear anticuerpos en la presencia del asma grave no controlado, como ya dije. Esto significa que el paciente continúa siendo sintomático o tiene exacerbaciones a pesar de recibir un buen tratamiento. En la práctica se piensa que este tratamiento, cuando el paciente presenta crisis a repetición, uso repetido de corticoides orales, consultas a la guardia, internaciones y de nuevo. También orientamos su uso a la presencia de inflamaciones del tipo 2, ¿bien? Que pueden manifestarse como eosinófilos elevados, fracción expirada de óxido nítrico elevada, inmunoglobulina E, con elevación en la sensibilidad alérgica, ¿bien? Como rinitis, dermatitis atópica o pólipos nasales. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de estos pacientes? Tenemos que primero confirmar el asma. Entonces, el asma se sospecha por síntomas respiratorios variables como disnea, sibilancias, tos u opresión torácica. Estos síntomas pueden variar con el tiempo y la intensidad, y además pueden operar durante la noche, que es una característica importante. Bueno, y además exacerbarse ante irritantes o alérgenos ambientales, como la polución, el polen, los ácaros, todo eso. Bueno, la confirmación del diagnóstico se hace o sea, se hace con pruebas funcionales respiratorias, principalmente con la espirometría, ¿bien? En adultos, la respuesta broncodilatadora positiva se define como un aumento del BEF sub 1 o de la capacidad vital forzada de al menos el 12%. Si es que por esas casualidades no tenemos el aparato para la espirometría, se puede utilizar el flujo pico expirado, aunque es menos confiable. La idea central que tenemos es demostrar que existe una limitación variable del flujo. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros confirmamos que el paciente tiene asma, tenemos que diferenciar entre un asma no controlado, un asma difícil de tratar y un asma grave verdaderamente. Bien, entonces, si el asma no controlado es el que persisten los síntomas o exacerbaciones, el asma difícil de tratar es aquel que parece grave, pero se debe a factores corregibles como la mala adherencia, una técnica inadecuada o diferentes comorbilidades que tenga el paciente. El asma grave verdadero es el que sigue mal controlada a pesar de haber corregido todos estos factores que ya dije y además de recibir un buen tratamiento. ¿Qué estudios puedo yo solicitar antes de elegir un anticuerpo monoclonal? Bueno, para decidir se debe fenotipizar al paciente primero. Esto significa que tengo que identificar qué tipo de inflamación es el que va a predominar en este tipo de paciente. Los estudios que debemos hacer son un hemograma con recuento absoluto de eosinófilos, la inmunoglobulina total, la inmunoglobulina específica a las pruebas cutáneas de alergias y la fracción expirada de óxido nítrico, además de la espirometría. También es importante que busquemos comorbilidades como rinitis, rinosinusitis, como ya dije, también pólipos nasales o dermatitis atópica, obesidad o reflujo gastroesofágico. Bueno, estos eosinófilos elevados nos van a orientar hacia un fenotipo eosinofílico. Bien,
Entonces, la inmunoglobulina E elevada junto con pruebas de alergias positivas nos van a orientar hacia un fenotipo alérgico. Y la fracción expirada de óxido nítrico elevada nos orienta hacia una inflamación del tipo 2. Ahora, el omalizumab. Este es un anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E, que se utiliza principalmente en el asma alérgico grave. Está indicado en pacientes con sensibilidad demostrada a alérgenos. La inmunoglobulina E total dentro del rango de dosificación, con un peso corporal compatible con la dosis establecida y con exacerbaciones frecuentes. En cuanto a su mecanismo de acción, consiste en unirse a la inmunoglobulina E libre, impidiendo que ésta se una a sus receptores en mastocitos y basófilos. Y de esta manera va a disminuir la actividad alérgica. Bien, por lo tanto, la liberación de mediadores inflamatorios, el broncoespasmo y la inflamación de la vía aérea. Bueno, se administra por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas, según el peso del paciente y el nivel de inmunoglobulina E que hayamos captado en el estudio. Estos pacientes suelen responder mejor con asma de inicio en la infancia. Bien. Sus efectos adversos más frecuentes son el dolor o la reacción local en el sitio de la inyección. Puede Sí. tener además cefalea o reacciones de hipersensibilidad. Los choques anafilácticos son raros, pero deben tenerse en cuenta. Bueno, el tezepelumab es un anticuerpo monoclonal anti-TSLP. TSLP significa linfopoyetina estromal tímica, que es una citoquina producida por el epitelio bronquial ante estímulos como virus o alérgenos, humo o irritantes. Su importancia es que actúa en una etapa muy temprana de la cascada inflamatoria. Al bloquear los TSLP, esta droga puede reducir distintos mecanismos inflamatorios. Una ventaja importante que tiene que es útil incluso en pacientes sin eosinofilia marcada o además con pacientes sin una elevación de la fracción de eyección de óxido nítrico. Por eso se considera una opción más amplia para pacientes con asma grave que no encajan claramente en un fenotipo alérgico o eosinofílico. Se utiliza también para crisis agudas y un tratamiento de mantenimiento adicional. Bueno, en cuanto a los parámetros para ver si el tratamiento es efectivo o no. Primero evaluamos mediante un periodo de prueba de 4 meses aproximadamente, pero puede variar según el criterio del especialista y la droga. Bueno, tenemos varios parámetros. Primero tenemos parámetros clínicos. El paciente debe tener una disminución de las exacerbaciones, debe tener menor cantidad de consultas en la guardia, menores interacciones y la menor necesidad de corticoides orales. Esto es importante porque, por ejemplo, tiene que medicarse menos con prednisona o corticoides de mantenimiento. Además, tiene que tener menos despertares nocturnos, porque como ya dije, el asma también se caracteriza porque el paciente se despierta de noche con exacerbaciones. Además, también debe tener menores limitaciones a la hora de la actividad física y tiene que usar menos la medicación de rescate. Esos son los parámetros clínicos. Bueno, ahora vamos a ver los parámetros funcionales. Tiene que haber en la espirometría una mejoría del BEF-1. Tiene que haber un aumento del flujo pico y una estabilidad de la función pulmonar. Y en cuanto a los parámetros según la calidad de vida, primero tiene que mejorar la tolerancia al ejercicio, tiene que haber menor ausentismo laboral o escolar y tienen que disminuir los síntomas diarios. Además de esto necesitamos biomarcadores, es decir,
debe haber una disminución de los eosinófilos con anti-interleuquina 5 o anti-interleuquina 5R, que 5R es receptor. Además, tiene que haber una disminución de la fracción exhalada de óxido nítrico. Y bien, si utilizamos omalizumab, no medimos la inmunoglobulina E total, ya que se modifica por el complejo con el fármaco. Bueno, después vamos a ver la evolución que tuvo el paciente después de estos 4 meses del seguimiento del tratamiento. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si el paciente mejoró o no? Si el paciente mejora, debe haber una persistencia, perdón, si el paciente no mejora, qué deberíamos ver? Una persistencia de las exacerbaciones, un asma mal controlado sintomático, debe haber una ausencia de la mejoría de la funcionalidad, debe haber mayor necesidad de corticoides orales y el paciente tiene una mala calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene estas características? Tenemos que reevaluar. ¿Y qué reevaluamos? Si el paciente tiene una buena técnica inhalatoria, si hay una buena adherencia al tratamiento, si tiene comorbilidades como la obesidad, si hay un cese del hábito tabáquico si es que el paciente fuma, y si disminuyó la exposición ambiental o laboral a alérgenos. En caso de que el paciente no cumpla con esto, tenemos que cambiar el tratamiento. ¿Bien? Entonces, Perfecto. es en el caso de que el paciente no mejore. En cambio, si tenemos una respuesta positiva, es decir, que el paciente responde bien y mejora según la clínica y la funcionalidad pulmonar, continuamos con el tratamiento y le hacemos el seguimiento. Es importante entender que no tenemos que suspender de manera brusca el tratamiento ante la mejoría del paciente, ya que la mejoría se debe al fármaco biológico. Bueno, ahora, esto es algo importante de los anticuerpos monoclonales. Estos son de alto costo. Es decir, su indicación debe ser bien justificada. Generalmente requieren autorización por una obra social, una prepaga o por un sistema de salud. ¿Bien? Entonces, debemos evaluar el costo-beneficio. Aunque es una medicación cara, lo seleccionamos en pacientes muy específicos, ya que disminuye las exacerbaciones, las internaciones, las consultas por urgencias, las pérdidas laborales o escolares y las complicaciones por usos reiterados de corticoides. ¿Bien? Entonces, como conclusión, es un fármaco de alto costo indicado en pacientes con asma grave y su uso debe basarse en criterios clínicos, funcionales y con biomarcadores. ¿Por qué? Algo importante también es que su uso no debe ser indiscriminado y tampoco se debe utilizar como tratamiento inicial. Bueno, entonces, como conclusión, los anticuerpos monoclonales se indican en pacientes con asma bronquial grave no controlado diagnosticado pese al tratamiento inhalado óptimo. Debemos que también, como el paso 2, debemos fenotipizar el paciente mediante eosinófilos, inmunoglobulina E, pruebas de alergias y la fracción exhalada de óxido nítrico. Como paso 3, tenemos que elegir la diana molecular basándonos en el biomarcador dominante. Entonces, en el caso de que el paciente tenga un asma alérgico grave, podemos recetarle omalizumab. En caso de que el paciente tenga un asma eosinofílico grave, podemos darle mepolizumab, reslizumab, benralizumab o depemokimab. Y en la inflamación del tipo 2 podemos darle dupilumab. Y por último, en el asma grave sin una eosinofilia marcada, podemos darle tezepelumab. Y como último paso, tenemos que medir la respuesta al tratamiento, como ya lo dije, con las exacerbaciones, disminución del uso de corticoides, un aumento de la mejora de la función pulmonar, mejor control clínico y una mejor calidad de vida. Y eso sería todo.
Doc, creo que tiene el micrófono apagado. Doc, creo que sigue con el micrófono apagado.